amigos de Perumania, hoy estamos súper contentos de tener en entrevista este proyecto musical que deja muy en alto el talento de México para el mundo. Ellos son Dear, viviendo actualmente en Hong Kong y estamos con Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a toda la audiencia. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Qué horas son allá en Hong Kong? Uy, ahorita son las 10 de la noche, pero tengo que madrugar. Entonces, por eso a veces tengo que despedirme temprano. Pero bueno, un Bueno, poquito pero, tarde. pero aquí estamos. Y bueno, Sí. están estrenando este nuevo EP de Bravery of Emptiness, pero ya podemos escuchar un adelanto que es de Arrogant, el primer sencillo que se desprende de esta producción. ¿Cómo ha sido el proceso de crear nueva música? Bueno, este EP, digamos, y este conjunto de sencillos y de canciones, lo hicimos un poco más libre, porque anteriormente o teníamos alguna temática o teníamos cosas en mente que queríamos expresar, y en esta parte fue como muy personal en el sentido de no hacer como caso demasiado a ese tipo de cosas y simplemente lanzar canciones que sí tenían que ver más con cuestiones personales, tanto profesionales como de nuestra vida cotidiana. Y creo que son canciones que tienen vibras muy diferentes, pero que sí reflejan una parte como que no se quiere ocultar o como que no quiere pasar políticamente correcta ante la parte de la industria, especialmente la industria musical. Bueno, ¿y qué emociones consideras tú que predominan en esta nueva entrega? Yo creo que hay, bueno, es que sí lo siento bastante diverso, porque en un punto creo que tocamos dos temas de la infancia, em, que son vistos desde una perspectiva diferente, ¿no? Uno que es como de la liberación de la personalidad y el otro que tiene que ver con el abuso. Y por ejemplo, The Arrogant es una perspectiva como más de un montón de personajes que hemos conocido alrededor de nuestra vida y que han de alguna manera despertado ese mismo sentimiento como de la arrogancia, eh, y de el cómo una persona arrogante se percibe a sí misma y cómo actúa con respecto a los demás. Entonces, em, creo que son canciones que sí tienen como diferentes temas, pero que de alguna manera se unen en la parte muy personal, ¿no? Claro, ¿y qué tan difícil es componer desde algo tan interno, tan personal? Pues lo que hemos percibido es que la mayoría de gente no quiere exponerse de manera personal porque te sometes a la crítica y evidentemente al que pueda haber alguna parte de gente que o no esté de acuerdo o que de alguna manera sientan que te tienes o que posicionar o ser de alguna manera. Yo creo que el arte no tiene nada que ver con eso. Yo creo que tiene que ver más con el arriesgarse a dar un discurso y que al final de cuentas, cuando tú entregas ese discurso, va a levantar probablemente ampollas, pero también va a hacer que otras personas conecten con ese mensaje. Entonces, creo que un poco de eso iba, pero básicamente para nosotros fue como liberar esa energía que de repente creo que todos los artistas o todas las personas que crean, hemos pasado por eso, ¿no? Entonces, es un poco liberarte de esa parte que siempre va uno cargando. Sí, claro, como dices, es parte de conectar con los fans porque yo creo que muchos se van a sentir identificados con distintas vivencias que ustedes transmiten. Sí, claro. Bueno, aparte
o sea, definitivamente cuando tú escuchas una canción con la que te sientes conectado, pues evidentemente hay un todavía un plus. Pero yo creo que independientemente de esto, em, yo creo que sí, para nosotros es también un regalo sonoro en el sentido de que también liberamos un poco esa parte de creativa de dejarnos ir y como que no pensamos como en un género preciso, no pensamos como en irnos por un cierto lado u otro, simplemente dejamos ir el sonido y eso fue lo que salió, ¿no? Súper. Entonces también para la parte sonora, como que siento que no está como tan definida y tan delineada como en otros casos. Y bueno, al ser una banda que no busca precisamente las tendencias, sino se va más por lo auténtico, por algo muy sincero, ¿cómo llegan a lograr ese equilibrio para pues comercializar su música y a la vez mantener su esencia? Eso es muy difícil actualmente. Pero no, o sea, digo, no le quiero quitar la esperanza a nadie, pero es complicado, es muy complicado y podría decirte que incluso a veces llega a ser cansado el estar yendo todo el tiempo contracorriente y tratando de luchar por proyectar tu música en alguna parte. Lo cierto es que en esas andanzas hemos encontrado como aliados, gente que han creído en nosotros de diferentes maneras y creo que es lo que podría decirle a cualquier persona que esté pasando por la misma situación. Em, Hay veces que tienes que decidir entre si quieres, en qué camino tienes que tomar. Pero si el camino que quieres tomar no corresponde como a la tendencia y a la corriente y a todo esto, en tu andar vas a encontrar aliados, vas a encontrar gente que se va a unir y que te va a apoyar y que va a nutrirte. Y no porque sea el aliado más pequeño, deja de ser importante. Entonces, eso es algo que me ha dado paz en esa lucha por tratar de colocar nuestra música. Súper bien. Y bueno, hablando un poquito más de cómo componen, de cómo crean estas canciones, pues ustedes son dos mentes distintas, pero muy talentosas las dos. ¿Cómo logran compaginar esa creatividad para pues ponerse de acuerdo al componer algo nuevo? Ahorita no Sí, está mira, Miguel, pero sí, mira, Miguel es más la parte de la que es como muy técnica. O sea, básicamente el sostén, el pilar, es él, en el sentido de que es más estructurado en la parte como, mm, porque puedo decir que es muy libre por otro lado, pero sí es más estructurado en la parte de cómo se tiene que trabajar en la composición y en lo que vamos a hacer. Y creo que eso me da un poco de más norte, porque yo soy una persona que soy más dispersa y soy más emocional. O sea, la parte que él es como la parte como el pilar, como la base, como la parte racional, como la parte analítica. Y yo soy la parte más dispersa, más como libre, como más, mucho más emocional. Entonces, esa es la manera en la que nos complementamos y obviamente tenemos conflictos por eso, porque también pues sí, es como un yin yang. Eh, a veces él quiere que yo sea más estructurada y a veces yo quiero que él sea más libre, ¿no? Y al final de cuentas, cuando intercambiamos puntos de vista, yo creo que no es que quieras cambiar a la persona, pero yo creo que un poco de esa libertad le toca un poquito a él y a mí un poco de su estructura me toca a mí y es cuando llegamos a tener como acuerdos, que es, que es
lo bonito de trabajar juntos. Entonces, sí, puede llegar a ser difícil, pero también ha sido la manera en la que hemos trabajado durante tanto tiempo. Súper bien. Y bueno, en este punto de su trayectoria, que ya tienen varios EPs, que ya tienen varios material, que ya han ido a muchas partes del mundo, aparte de vivir irse a vivir a otro país totalmente distinto, ¿cuál ha sido una de las decisiones más arriesgadas de su carrera? Híjole, híjole, hemos tenido varias eh, cosas complicadas, pero yo creo que una de las decisiones complicadas que tuvimos fue cuando eh, tratamos de poder, de volver a retomar el mercado asiático desde una perspectiva diferente. Porque creo que nuestra historia es como Asia nos vio nacer, Asia nos vio darnos de topes en la pared y como crecer, porque aquí fue donde tuvimos nuestros primeros conciertos, nuestros primeros festivales, nuestro primer todo. Salimos, vimos Europa, vimos Norteamérica y, y regresar a Asia con una perspectiva completamente diferente a la que teníamos. Y creo que ha sido un reto porque todo nuestro mindset cambió en este tiempo y ha sido complicado, ha sido difícil porque el mercado asiático es complicado, ha sido eh, bastante, no riesgoso, pero duro, es duro trabajar aquí en Asia. Entonces, regresar aquí otra vez y empezar otra vez a conectar después de, porque lo que pasó lo estoy diciendo así a lo mejor y la gente no comprende como el contexto, pero cuando fue la cuestión del COVID, Asia permaneció como una congeladora. Ujú. Entonces todo paró, pero paró en serio, o sea, de que no salimos de Hong Kong en 2 años, no salir para nada. Y Hong Kong no es ni la mitad de la Ciudad de México. Entonces imagínate estar 2 años en una ciudad así. Un caos. Y todos los países estaban en las mismas circunstancias. Si tú veías Tailandia y Japón creo que fue el que menos, pero Corea, o sea, todo estaba completamente aislado. China se aisló muchísimo. Entonces, básicamente fue como nuestra vida en Asia, salimos, todo fue diferente, regresamos, se congeló nuestra vida y volver a retomar otra vez. Eso creo que ha sido como muy complicado y todo ha cambiado, nuestra forma también de ver las cosas ha cambiado. Entonces, sí creo que ha sido de las cosas más duras, complicadas, difíciles también porque Asia es duro, pero a la vez nos ha traído en esta segunda etapa cosas también interesantes y que nunca nos habíamos esperado. Por ejemplo, tocar en India. O sea, jamás lo hubiera imaginado, ¿no? Regresar a Rusia, tampoco me lo hubiera imaginado, ¿no? Pero Pero fue como bueno, parte de un crecimiento profesional también. sí, 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 yo creo que, está difícil, pero no me lo imaginaba, pero bueno, en este segundo aire ha habido este tipo de regalos que nos ha dado la vida. Súper bien. Y bueno, ahorita que mencionas de que estuvieron viviendo, pues, digamos, varados, por así decirlo, un tiempo, ¿cuál ha sido o cómo consideran que ha influenciado la cultura de otro país en su música?
Yo creo que, yo creo que sobre todo nos ha no, más que la, porque no hemos retomado mucho de raíces de China o de Asia o de otros países, pero creo que lo que más nos ha nutrido de no estar en nuestro país, digamos, natal, es que puedes tener como contacto con gente de todas partes del mundo y la manera en la que trabajan es completamente diferente, cada uno de ellos. La manera en la que trabajan los japoneses no es la misma en la que trabajan los chinos, la que trabaja la gente en Europa es muy diferente. Y creo que todo eso nos ha influido en la manera de hacer el show y de hacer la música. Yo creo que hay experiencias como el que estuvimos abriendo unos cuantos shows para una banda Estonia y eso nos acercó a ver cómo se hacía cómo hacía un show una banda europea indie. Y, y están en un nivel profesional muy, muy alto. Y eso nos dio así como, como motivos como para hay que hacer las cosas mejor, hay que mejorar el sonido, hay que mejorar esto. Y, y otra experiencia que nos dejó también musicalmente y, y yo creo que de influencia de cómo manejar nuestra banda y cómo presentar nuestra música fue una banda de India, que en ese tiempo era Foss Culture, que llegaron a tocar con, era un baterista y un chico que hacía música electrónica, y con nada hacían un show. Y creo que para mí ese tipo de experiencias para nuestra música fue como de, a ver, tú te estás haciendo bolas con 1000 instrumentos y a ver, estos están dos güeyes nada más tocando juntos y están haciendo un super show. O sea, analiza. Y es cuando te vuelves más humilde y dices, no, o sea, esta gente te empieza a influir y te empieza a cambiar y entonces todo lo que empiezas a hacer empieza a cambiar en función a lo que estás viendo. Y sí, yo creo que esas dos experiencias, y bueno, es, escuchar músicos independientes en Japón, yo creo que nos influyó en el sentido como creativo, como de no tengas miedo, no pasa nada si haces una canción loca o rara, no pasa nada, preséntalo, hazlo, sé tú mismo y créalo. Y yo creo que eso ha sido, creo que lo más importante en la música. Muy bien. Y bueno, ahorita que están estrenando este nuevo material, ¿tienen planes de, pues, hacer una gira, algún tour, visitar incluso México? Ah, entonces me encantaría visitar México. Lo único que es que ahora es un poco caro, pero, pero bueno, yo creo que siempre tenemos a México en la mira para regresar, ya sea hacer algún show o alguna cosa. Hay gente muy creativa en México, conocimos a gente muy, muy, muy interesante en México y con la que nos gustaría trabajar o nos gustaría hacer cosas. Y pero ahorita estamos terminando de componer varias cosas porque vamos a lanzar este EP y estamos preparando algo en español también, que no habíamos hecho como formalmente un EP en español, lo Ujú. cual es algo nuevo para nosotros. Y también vamos a presentarnos en Tailandia, probablemente sigamos presentándonos en Asia. Esperemos que nos dé la vida y el tiempo para ir a México. Em, Ahora por las fechas del mundial, pues se ve un poco complicado el precio del boleto de avión, pero prometemos ir lo antes posible que podamos. Sí. Súper bien aquí, súper recibidos.
Y bueno, ¿cómo han visto la diferencia del público en otros países a cuando tocan en México, que pues es la ciudad natal de ustedes? Sí, mira, México ha sido como, y yo sé que la gente de México es súper cálida y súper linda. Y creo que algo que me conmueve siempre es que sean como muy pasionales. Eh, y creo que fuera de México, pues sí, la gente es mucho más seria y mucho menos, mm, mucho menos afectuosa. Eh, Especialmente en Asia, la gente es muy seria. Sí. Les puede gustar algo, pero no es como que tiene una manera muy discreta y muy controlada de demostrar sus emociones. Pero vaya, eso es cultural, no es que sea algo malo, pero es que sí, ellos están enseñados así, educados así. Y, y creo que ha habido lugares en donde sí la gente es un un poco más abierta, por ejemplo, Taiwán. La gente es muy, o sea, son chinos, pero son un poquito más abiertos, más relajados. Y también Malasia. Malasia hay mucha diversidad cultural y mucha gente de muchas etnias y son mucho más abiertos, mucho más expresivos. Y, y creo que de las audiencias, pues más, pues la audiencia latina siempre ha sido como que la que todo el mundo se quiere ganar, porque la verdad es que son maravillosos. Entonces, sí, es algo que extrañamos mucho. Me imagino. Y bueno, siendo una banda que toca como un poquito música experimental, fusión, para algunas personas a veces puede ser no tan digerible, pero pues es espectacular, ¿no? ¿Dónde entraría Deer en este mundo musical? Ay, pues eso es bien difícil. No sé, mira, yo creo que porque algo que nos pasa mucho es que estamos como en el medio, ¿sabes? O sea, la gente que hace música, por ejemplo, industrial así, pesadísimo, pues para ellos nosotros no, o sea, no entramos como que como en ese género, estamos como que nos quedamos a la mitad, ¿sabes? Porque hay algo de rock y hay algo de, sí. Y, y para la gente que hace dark wave y que es como más goth y más así, sí, nos escuchan oscuros, pero no tan, porque no estamos como que tampoco tan dentro de ese género. Y la gente que hace rock alternativo es que sí, pero no es tan melodioso ni tan, como tan pegajoso como otras bandas, ¿no? Como podría ser Blur, una cosa así. Entonces, para muchos estamos como que a la mitad. Y la gente que hace, por ejemplo, aquí hay una muy buena comunidad de noise, gente que hace cosas así como, sí, que están muy metidos en el sonido, así como sí, como en el ruido. Y para ellos también somos como muy light, como es que ustedes no están totalmente, o sea, sí tienen como influencia de algunas cositas en su sintetizador, en la manera que lo presentan, pero no es totalmente noise. Entonces, como que siento que siempre nos quedamos como que ¿sabes? Como que en el círculo donde convergen todas esas cosas. Y luego a veces por eso es complicado que nos dicen, híjole, es que no te vas como para un lado, para otro, em, lo cual es bueno y malo. Bueno porque sí nos ha tocado gente muy diversa que le gusta la música. O sea, hace poco, el sábado pasado, tocamos con una banda punk y que tenía muchísimos ácidos punks de ahí.
Y justo cuando terminamos nuestro concierto, un señor así que se veía punk, punk, pero clásico de un británicos de los años 70, punk, que se me acercó y me dijo, oye, se ve que a ti te gusta Joy Division, ¿verdad? Y yo, sí, ¿por qué? Dice, porque yo oí tu canción y tiene influencia de Joy Division, me gustó mucho. O sea, como que puede llegar a una persona así y puede llegar a alguien como que le late como la parte electrónica y nos dice, ah, me gusta la parte de los synths, me gusta la parte que hacen ustedes como más así. Entonces, sí, tiene cosas buenas y malas. Buenas porque puede haber mucha gente a la que diversa, a la que le gusta, y cosas como de, uy, ¿y dónde te ponemos? ¿En qué caja? ¿Sabes? Sí, es un poco complicado a veces. Pero es como la parte de mantener la esencia de su banda, es como lo que los hace más auténticos. Mm, Yo yo siento. creo que bueno, es lindo que lo menciones. La verdad es que no sé si sea parte de nuestra personalidad, pero es que sí, nos gustan tantas cosas. Es que yo siento que no soy una persona a la que se pueda ir con una sola cosa. Yo escucho muchos géneros de música en el día a día y me nutro de varios géneros musicales en el día a día. Entonces, de repente, pues sí, o sea, de repente nos da a Miguel y a mí, estamos escuchando música barroca y de repente nos da y empezamos a oír salsa y de repente nos da y empezamos a oír música dark. Y entonces, o sea, como que sí, ¿sabes? De Y, todo un poco. y no me da pena ni me da así como problema. Entonces, no sé si eso se refleja un poco en lo que hacemos. Y, y por eso tiene que ver como con lo que dices, con la personalidad. Sí, claro, aquí no existen los los gustos culposos, sino pues todo es parte de lo que te hace como músico, ¿no? Sí. Y pues bueno, para finalizar, viendo las tendencias actuales, y bueno, yo sé que ustedes no quieren como tanto entrar en ese catálogo, pero ¿cómo visualizas a DIR a futuro? Híjole, em, me gustaría decir que porque no estamos yo te puedo decir, sí, emocionalmente no estoy como en una etapa como tan positiva como en ¿sabes? Pero yo sí deseo, no solamente para Dear, pero para muchos músicos que están en la misma situación que yo, que si llega un punto en el que la música se vuelva a valorar y que el hacer música, el oficio del músico, se vuelva a valorar y se vuelva a respetar. Porque en la actualidad, eh, como ya la tecnología es más accesible y el crear música y el publicar música es más accesible, ya se vuelve como hacer pastelitos en tu horno mi alegría, ¿sabes? No tiene ningún tipo de valor. Y yo creo que eso es lo que al final nos está acabando. Porque la gente bueno, yo te puedo decir desde una perspectiva porque yo no he hecho nada que no sea música. Mi carrera fue la Facultad de Música de la UNAM. Eh, no sé hacer otra cosa. Entonces, para nosotros es complicado de repente, pues ver que el mundo y la tendencia es no valorar las cosas y generar un montón porque eso, a ver, lo voy a decir como basura, pero no lo estoy diciendo en un sentido despectivo, sino más bien
cosas que están ahí y que se van a desechar. Un poco como, como los productos chinos que ves en cada esquina, que sabes que te lo vas a comprar en ese instante, te va a durar una semana y lo vas a tirar, ¿sabes? Ujú. Pero la diferencia entre una cháchara de esas es que tú sabes que vas a comprar una cháchara, pero en la música no hay un, para la gente no hay un sentido de qué es real y qué no es. Y eso es algo bien chistoso. La otra vez que comentábamos un poco a los creadores, eh, ciertas plataformas, ciertas personas de la industria musical que están creando bandas con inteligencia artificial y que la gente ni siquiera sabe que son bandas con inteligencia artificial, que son creadas, que no existen y que las mismas disqueras están cobrando el dinero de lo que está generando esa cosa, ¿sabes? Y la gente no tiene idea de que está comprándose una cháchara. Claro, Yo creo que sí. eso es lo peligroso del arte y eso es lo peligroso de lo que está pasando actualmente. Entonces, yo tengo la esperanza de que llegue a un punto en el que todo esto llegue a regularse o llegue a un punto en el que haya algún tipo de cambio revolucionario que transforme la manera en la que se está haciendo y consumiendo música en la actualidad. Y con eso, pues, Dear, o sea, porque estamos en esa lucha constante siempre como de mantenernos ahí, pese a la gran industria, pese a la inteligencia artificial, pese a un montón de cosas, ¿sabes? Sí, claro. Y, Ay, perdón. y se lo deseo a todos los músicos, no nada más es para Dear, es para, yo creo que todas las personas que están haciendo música y que quieren continuar con sus proyectos y que realmente creen que le están metiendo tiempo, corazón, trabajo a lo que están haciendo. Sí, claro, y, pues apreciar el talento y pues también aquí tenemos un gran talento que es Dear y que Gracias. yo quiero agradecer y de parte también de todo el equipo de Pyromania, tu tiempo, tu espacio y pues el EP se estrena ya el 23, ¿cierto? Sí, 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 pues los Pues invitamos ujú. a que lo escuchen, en todas las plataformas como DearMX, DEERMX, Dear como el venado, y MX de México. Y pues, nada, no nada más nuestro último sencillo, obviamente, de Arrogant, pero Ajá, también escúchense otras cositas que tenemos ahí para que interesantes, por cierto. realmente se, para que vean de lo que les estoy hablando un poco. Sí, realmente todo su material está muy interesante y pues ahí está en YouTube para que todos lo puedan escuchar y escuchen The Arrogant, que es lo más nuevito. Ay, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Adriana, y pues les deseo todo el éxito del mundo y todas las buenas vibras para que siga por mucho tiempo su música. Ay, pues muchas gracias a todos ustedes y realmente extrañamos México y esperamos estar muy pronto por allá. Pero si no, estaremos con ustedes de todo corazón con nuestro sencillo. Y muchas gracias a los piriomaníacos. Saludos.